Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Hoy la doctora María Elvira Soderblom nos va a hablar sobre funciones ejecutivas. Ella es médica especialista en geriatría y trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires en el área de cognición del servicio. Así que bueno, adelante Elvira. Ahí entonces yo lo voy a hacer ahora. Vamos a poner la presentación de la doctora Elvira. Bueno, y aquí vamos. Vamos. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre las funciones ejecutivas. Para empezar, me gustaría comentarles sobre el caso de Phineas Gates. Phineas Gates era un trabajador del ferrocarril del siglo XIX en los Estados Unidos y sufre un accidente. En su trabajo, una barra de metal le atraviesa el lóbulo frontal a través de la órbita y sobrevive a este accidente. Y meses después, su médico, el doctor Harlow, describe un poco el cambio de conducta que tiene el paciente, que lo lleva a perder su trabajo y a tener problemas de relación social. Esto quizás es el primer caso de una lesión frontal que ha sido descrita. Alexander Luria decía que los pacientes con afectación frontal presentaban problemas en la iniciativa, en la motivación, que eran incapaces de plantear metas y objetivos, no podían diseñar un plan de acción en aras de un objetivo. Muriel Lesac define a las funciones ejecutivas como funciones mentales que permiten elaborar un plan coherente dirigido hacia el logro de una meta específica e involucran un comportamiento eficaz, creativo y socialmente adaptado. Entonces podríamos también decir que las funciones ejecutivas son procesos que asocian ideas simples para resolver problemas complejos. Uno las relaciona con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está en la parte anterior del cerebro, tiene una zona que se llama área motora primaria, que se encarga del movimiento, y después tiene distintas áreas que se encargan un poco de la conducta y del razonamiento. Está la región en verde, pintada en verde, que es la corteza dorsolateral, cuya lesión producen conductas perseverativas, se relacionan con la rigidez, con alto grado en la desorganización, con deterioro en la atención, en la memoria de trabajo, en la planificación. Los pacientes tienen poca iniciativa y tienen tendencia a abandonar las tareas. Después está la parte interna del lóbulo frontal, lo que se llama el área del cíngulo anterior, donde el paciente, una lesión en esta zona, el paciente tiene mucha apatía y desmotivación. Y por último está la región orbitofrontal, cuya lesión produce conductas desinhibidas, alto grado de impulsividad, afectación del control inhibitorio, hiperactividad, conductas de imitación. Es la zona en donde se asienta la cognición social. Las funciones ejecutivas están involucradas en el estudio o en la patología de un montón de pacientes. Patologías que afectan la infancia hasta la adultez. Están relacionadas al al consumo de drogas, de alcohol. Uno puede ver que estas funciones están primariamente afectadas en los pacientes que sufren un traumatismo encefalocraniano, en los chicos que tienen trastornos del espectro autista, en lo que nosotros llamamos las demencias subcorticales, sobre todo están afectadas en las demencias vasculares. En esta foto tienen una imagen de una resonancia donde pueden ver lesiones extensas de la sustancia blanca profunda. Estas lesiones que se producen por daño vascular crónico son las que interrumpen las conexiones del lóbulo frontal con los ganglios de la base. Entonces podemos decir que estas tres áreas se encargan de distintas funciones que a su vez pueden ser estudiadas por distintos
test o pruebas. Por ejemplo, el área dorsolateral, tenemos los procesos de flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, la planificación, el razonamiento, la resolución de problemas, la programación motora, el automonitoreo y la abstracción. Y hay distintos test que pueden verse involucrados en el estudio de estas funciones. Quizás el test, el gold estándar es el test de clasificación de cartas de Wisconsin, pero otros ejemplos podrían ser la torre de Hanoi, la construcción de la figura de rey, el span de números, la fluencia verbal, el test del trazo, la interpretación de refranes. En el área del símbolo está sobre todo relacionado a la motivación y a la atención sostenida y selectiva. Por ejemplo, podemos ver que uno podría llegar a estudiar esto con el Trail-Making Test o test de trazo, entre otras pruebas. Y por último, el área órbito-frontal, que está relacionada al control de los impulsos, al control de la espera, a la regulación emocional. Algunas pruebas que pueden estudiar esto serían el test de Stroop, el paradigma Go-No-Go o el golpeteo de la palma puño, las secuencias motrices de Luria. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el Wisconsin, que como les mencioné es el patrón oro de la evaluación de las funciones ejecutivas. Es una prueba bastante larga que utiliza 2 juegos de cartas. Las cartas tienen 3 atributos diferentes y el paciente tiene que clasificar por categorías, tiene que ir clasificando las cartas. Uno pone 4 cartas inicialmente y el paciente tiene que elegir un atributo y clasificar las cartas en base a ese atributo. Y luego de 10 ensayos uno cambia el atributo sin decirle al paciente. Los atributos son por número, por color o por forma. Y este test mide la resolución de problemas, la capacidad de abstracción, la memoria de trabajo, la flexibilidad o el cambio de estrategia y el uso del feedback. Les voy a hablar sobre el Trail-Making Test B. Este sí es un test que uno ve que se utiliza mucho porque es bastante sencillo, es simple, se utiliza en forma universal, está en muchísimas publicaciones, es un test de atención visual, de flexibilidad, mide la capacidad también de cambiar de estímulo, también se llama test del trazo, y tiene 2 partes, la parte A y la parte B. Es un test, como pueden ver en la diapositiva, bastante viejo. ¿Sí? Primero fue utilizado para la incorporación de soldados en la Armada en Estados Unidos y después se incorporó a las baterías neuropsicológicas. Yo lo que les voy a mostrar acá son las 2 hojas de los ensayos que hacen los pacientes, pero antes de esto hay 2 hojitas, o sea, una hoja por cada parte, donde el paciente ensaya el test antes de ir al test real, digamos así. En la parte A lo que tiene que hacer es unir las fichas, que son solamente números en orden creciente. Es un test que se mide por tiempo, se utiliza un cronómetro. Y en la parte B tiene que ir intercalando los números con las letras, los números en orden creciente y las letras según el orden del abecedario. Otro test que quería mostrarles es el test de Stroop. El test de Stroop se utiliza en muchas patologías, y sobre todo lo que mide es el control atencional, la flexibilidad cognitiva y el control de la respuesta automática, que en este caso la respuesta automática sería la lectura de palabras. Son 3 hojas que tienen 20 columnas, 5 columnas de 20 palabras. Las palabras son las mismas, esa es la primera hoja, la segunda hoja son líneas de colores, y la tercera hoja es esto, donde ustedes pueden ver que existe, por ejemplo, la palabra verde, pero que el color de la palabra es rojo, y acá la consigna que le tienen que decir al paciente es: por favor, dígame solamente el color de la palabra. El paciente va diciendo el color de cada una de estas palabras, y son, si no mal recuerdo, 45 segundos, si uno toma el total de las palabras que dijo. Entonces esto acá tiene que inhibir la lectura de la palabra. Obviamente ustedes no le tienen que decir que inhiba la lectura, ¿no? Porque lo primero que uno ve es que dice verde, pero en realidad lo que tiene que decir el paciente es rojo.
Muchas veces uno se pregunta cuán útiles son estos estudios en relación a lo que es la vida cotidiana. Entonces surgen los estudios de validez ecológica, por ejemplo el test del hotel, donde uno le da 15 minutos a un paciente y le dice que tiene que completar un poco de cada una de estas 6 tareas. El paciente se tiene que organizar para realizar 6 tareas en 15 minutos. Eso un poco mide la organización y la planificación de estas tareas, y son test un poco más ecológicos, más volcados a lo que sería la vida real, ¿no? Por último, quiero nombrarles algunas baterías cortitas, similares al Minimental, que se han publicado en nuestro medio. Esta es una batería francesa, que en francés se llama Bref, que es una batería frontal muy corta, de 10 minutos, es similar al Minimental, pero es la versión la evaluación de funciones ejecutivas. De esta batería, hace unos años atrás, la gente de INECO, el grupo de INECO desarrolló una batería para screening frontal, que se llama el screening frontal de INECO, agregándole algunas cosas que son un poco más desafiantes que la batería anterior, que son un poco más difíciles, pero si ustedes pueden fijar, esos son los ítems que evalúan: las series motoras, las instrucciones conflictivas, el control inhibitorio go no go, los dígitos hacia atrás, los meses hacia atrás, la interpretación de refranes, la memoria de trabajo visual y el control inhibitorio. Esta batería fue presentada originalmente, el trabajo se publicó en el 2009, y como ustedes pueden ver, de 30 puntos usaban un cutoff de 25 puntos en pacientes que tenían nivel de escolaridad alto, que era donde se validó esta batería. Posteriormente, años después, creo que hace 1 o 2 años, publican una normativa para la misma, para pacientes de baja escolaridad. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y que les sea útil. Muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Elvira.